Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea del cierre de año 2018. En esta sesión en línea tenemos unos invitados especiales. Tenemos al instructor Mario Alexander Ruiz, que es un experto que nos va a ayudar sobre la temática de publicar un proyecto, sobre la temática que tiene que ver con base de datos. Y tenemos a una instructora también muy especial, que es la instructora Nora Livio Osorio, que ella orienta también esta parte de producción de multimedia en otras fichas y orienta también lo que tiene que ver con análisis y desarrollo de sistemas de información. Mis compañeros, buenas noches. Me alegra mucho tenerlos en esta noche en esta sesión en línea. Y para mis aprendices, hoy estamos reunidos todos. Todas mis fichas están en esta sesión en línea. La ficha de ATSI, las fichas de producción de multimedia. Quise que todos estuvieran en esta noche porque sé que la temática que se va a tratar va a servirles a todos. Algunos para este momento, ¿cierto? Que ya tuvieron que publicar su proyecto, y a otros para que a futuro lo puedan hacer de una manera exitosa. Entonces, nuestra agenda para esta noche es la siguiente. Vamos a dar unas pequeñas orientaciones sobre el cierre de la formación. Viene la temática como tal, en donde nuestro experto, nuestro profesor Mario Ruiz nos va a explicar, nos va a dar unas pequeñas orientaciones. Va a haber ese espacio para esas dudas y esas inquietudes, y vamos a finalizar con unas conclusiones. Orientaciones del cierre de formación 2018. Entonces, así como lo venía comentando desde la semana pasada, vamos a estar hasta el día 14 de diciembre de 2018. La plataforma estará habilitada hasta esta fecha. Recomendaciones, si tienen evidencias pendientes, por favor colocarse al día lo más pronto posible. Si por algún motivo no han logrado o no logran colocarse al día de aquí al 14 de diciembre, se les recomienda por favor descargar el material que se encuentra aquí en la plataforma, para que en este periodo de vacaciones ustedes puedan adelantar esas evidencias que tienen pendientes, y una vez iniciemos el siguiente año ustedes se puedan colocar al día, ¿sí? Recordemos que hasta el 15 de febrero del 2019 es la fecha límite que hay según lo que se dijo en el comité de evaluación, el último que se desarrolló. Entonces, para que tengamos estos datos en cuenta y no nos dejemos coger la noche con esto, sino que al contrario, aprovechemos el tiempo y tratemos en estos días, ya estos 2 días prácticamente que nos quedan, entonces enviar lo que podamos, y si no, entonces descargar este material y subir las evidencias cuando otra vez retomemos clases de nuevo. Lo otro es que es una recomendación que también se les da, que se debe aprobar el 100% de los RAP de inglés para poder presentar la prueba Saber TIT. Recomendación que les hago otra vez es que por favor, si pueden adelantar evidencias de inglés, lo hagan lo más pronto posible, ya que es un requisito para presentar esta prueba, y si ustedes no tienen esto, si no tienen esto cumplido, entonces va a ser difícil que ustedes puedan presentar esta prueba Saber TIT, y para poderse graduar es necesario que la presenten. Entonces, por favor, estemos atentos a esas evidencias y a desarrollarlas lo más pronto posible. Recordemos que ustedes cuentan con el espacio de foro de dudas e inquietudes, ¿sí? Para que por favor pregunten antes de terminar este año, y si no, el otro año también lo pueden hacer, pero aprovechen también esos espacios de sesiones en chat para que tengan esos encuentros con los profes de bilingüismo y ellos les puedan dar las orientaciones para desarrollar esas evidencias. Otro lineamiento es revisar sus calificaciones. Para que los RAP sean aprobados, se debe aprobar la evidencia relacionada. Entonces, nosotros, el SENA, yo siempre les he recordado a ustedes que cada evidencia está asociada a un resultado de aprendizaje. Entonces, es necesario que ustedes cumplan con todas las evidencias para poder cumplir con estos resultados de aprendizaje. El viernes, la mayoría de los resultados de aprendizaje van a aparecer totalmente evaluados, calificados, para que por favor revisemos. Si hay algún RAP que no aparezca calificado, muy probablemente se verá más adelante con otras evidencias, pero la idea es que todas sus calificaciones estén al día, de aquí al 14 de diciembre del 2018. Recordemos que para poderse certificar se deben de aprobar todas las evidencias.
Y para el siguiente año no tenemos una fecha exacta de inicio. Muy probablemente puede ser a finales del mes de enero o inicio del mes de febrero. Este año iniciamos la primera semana de febrero. De pronto el otro año será igual o la última semana de enero. De igual manera a ustedes se les estará enviando por correo electrónico la información una vez retomemos labores, ¿sí? Cuando vamos a iniciar de nuevo las clases. Y bueno, ahora sí los voy a dejar con el instructor Mario Alexander Ruiz. Profesor Mario, buenas noches. Me alegra mucho tenerlo esta noche de nuevo. Sé que con algunas fichas de producción de multimedia, él nos estuvo acompañando, nos estuvo explicando una temática que ha sido muy importante para que puedan publicar los proyectos de manera exitosa. Pero hoy él quiere también agregar algo más y tiene que ver con el tema de base de datos. Entonces sé que nos sirve a todos, ¿sí? Aún a los que estamos comenzando de producción de multimedia, porque es un tema que verán el otro año y es bueno que ustedes sepan hacia dónde vamos dirigidos, hacia dónde vamos a proyectarnos, ¿sí? Y para mis chicos de análisis y desarrollo de sistemas de información, ustedes en este momento están haciendo análisis, pero ya el otro año van a tener que trabajar también esta temática, entonces esto les va a servir mucho. Profe, buenas noches, bienvenido a mi sesión. Bueno, buenas noches. Primero me confirman, por favor, si me escuchan. Con un chulito verde, por favor, si me escuchan. Ok, listo. Buenas noches, profe Noralivi, profe María Andrea, compañeros aprendices. Entonces, lo que vamos a trabajar en esta sesión es cómo hacemos la publicación del proyecto en un hosting público. Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrarles una pequeña aplicación muy sencilla que es más orientada como a la parte donde yo me desempeño, que es la parte de sistemas de información. En un sistema de información, lo que nosotros debemos saber, básicamente, es colocar un dato en una base de datos y volverlo a traer en el momento que necesitemos traerlo. Ya el algoritmo de qué le vamos a validar a ese dato cuando lo subamos o qué cálculo realicemos con él, pues ya depende de la aplicación específica que se esté desarrollando. Pero lo básico es colocar un dato en la base de datos y volverlo a traer. Entonces voy a compartirles pantalla. Ok, entonces aquí estoy compartiendo pantalla. Y el software que vamos a manejar es muy básico. Vamos a manejar un procesador de texto. El procesador de texto que yo utilizo es este Sublime Text. Es un procesador que tiene muchas cualidades y está diseñado específicamente para desarrollo. En el caso que ustedes necesiten trabajar más adelante con un framework especial, lo pueden acoplar acá. Incluso con este procesador de texto pueden ustedes desarrollar directamente la aplicación en el hosting que tengan. Para descargarlo, los que no lo tengan descargado, miremos acá Sublime 3, lo pueden descargar de aquí de la página oficial. Como les digo, es un software que trae una versión gratuita, pero con la versión gratuita se puede trabajar perfectamente lo que deseemos desarrollar en cuanto a texto, en cuanto a desarrollo del código en PHP, JavaScript, en HTML. Entonces con este vamos a trabajar. Listo. El segundo software que vamos a utilizar es el FileZilla. Este software es el que nos va a permitir a nosotros subir los archivos al hosting, subir los archivos al servidor. ¿Por qué se utiliza esta aplicación si en realidad nosotros vamos a tener acceso al hosting? Resulta que cuando el hosting es nuestro, nosotros tenemos la usuario, contraseña, podemos ingresar, manipular, subir los datos, eliminarlos. Pero en algunos si ustedes llegan a trabajar de pronto en alguna empresa donde tengan un administrador de base de datos o un administrador de servidor, ese administrador lo que hace es asignarles a ustedes un usuario y una contraseña
y ustedes utilizando esta aplicación se conectan al servidor a la carpeta que les hayan autorizado a ingresar. Ese ejercicio lo vamos a hacer ahora también. Vamos a generar una carpeta con un usuario y una contraseña y desde aquí, desde esta aplicación vamos a subir los archivos. Bueno, y el tercer software que vamos a utilizar es el SAM. El SAM es un servidor local. Nosotros lo instalamos en nuestro computador, en nuestro PC, en nuestra laptop, donde estemos desarrollando, y con simulamos como si estuviéramos trabajando en un hosting que estuviera en Internet. Entonces, lo que hace este SAM es convertir nuestro computador en un servidor local. Cuando nosotros tenemos activado el SAM, entonces nos referimos a nuestro servidor como el localhost. Ahorita con esa dirección es que vamos a ingresar. Entonces, ¿qué vamos a utilizar nosotros? Vamos a utilizar el Sublime Text, que es el procesador de texto, donde vamos a modificar los archivos. Como en este caso aquí tenemos un archivo que es código HTML. Aquí donde tenemos los archivos de conexión, los archivos de texto. Este es el script de la base de datos. Espera que me quedo aquí con datos, ahora los eliminamos para no subir estos datos que eran de las pruebas que estaba realizando. Y el tercero, que es el SAM, que es el que nos permite convertir nuestro computador en un servidor, en un hosting. Entonces iniciamos con lo siguiente. Entonces vamos a mirar cuál es la aplicación que vamos a colocar en el host. Entonces, la aplicación que vamos a colocar, pues tenemos aquí tenemos el SAM. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir nuestro computador en un servidor local. Lo que hacemos es iniciar el servidor. Ya con esto nuestro computador está funcionando como un servidor local. Pero miremos una cosa acá, por favor. Desde esta página se descarga el SAM. Y el SAM también es gratuito y es muy sencillo de instalar. Solamente 4 siguientes y ya queda instalado. Después de que está instalado, entonces lo ejecutamos y en el momento que lo ejecutamos simplemente le decimos Start para que inicie o Stop para suspenderlo. En este momento lo necesitamos iniciar. Tenemos que iniciar el Apache y tenemos que iniciar el motor de base de datos. Cuando yo inicio este motor de base de datos, él lo que hace es que me permite ingresar en mi computador y crear una base de datos de MySQL. Sí, mira, aquí quedo en localhost, que es mi servidor local, y aquí yo puedo venir a generar mi base de datos. La base de datos con la que vamos a trabajar es una base de datos que tiene una sola tabla, que se llama tabla ejemplo. ¿Sí? Esa tabla ejemplo tiene estos campos, el ID, que es un campo autoincrementable. Cada que se vaya incrementando, se vaya incorporando un registro nuevo, se va a ir generando una secuencia. Aquí es donde vamos a capturar el dato que vamos a capturar. Aquí tenemos un campo de estado. ¿Qué es el campo de estado? Cuando nosotros estamos trabajando con bases de datos en sistemas de información, nosotros evitamos al máximo tener que eliminar los registros. Nosotros lo que hacemos es que le hacemos un borrado lógico. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros traemos un dato, simplemente nosotros le decimos que si el dato está en valor 1, es un valor que está habilitado, que está disponible, y cuando el dato está en valor 2, quiere decir que ese dato está eliminado, ese dato no lo tiene en cuenta. Pero esa información no la borramos, sino que nosotros la seguimos almacenando en la base de datos, se conserva. Eso ya lo van a ver cuando estén más adelante, que estén viendo la estructura de bases de datos, modelo, entidad, relación, ya van a saber por qué esos datos es mejor conservarlos. Bueno, entonces la aplicación funciona en este momento en el servidor local. Entonces, para que funcione en el servidor local, yo lo que digo es localhost y voy a invocar la carpeta donde está instalada la aplicación. Entonces, cuando yo estoy trabajando con el SAM, para que el SAM funcione, yo debo colocar los archivos de mi aplicación en la carpeta SAM, en la subcarpeta htdocs, y aquí coloco la carpeta con la que voy a trabajar. Estos son proyecticos que tengo acá de ejemplo.
Entonces, como el que vamos a ver es este ATSI, entonces yo le debo decir localhost ATSI. Y entonces aquí aparece la aplicación. Entonces, perdón, alguna cosa acá. Esto lo voy a explicar ahora también, qué es lo que ocurre con esto. Entonces, aquí me trae este primer dato. Vamos a mirar cómo interactúa la aplicación con la base de datos. En este momento tengo este dato acá, 5As, y está en estado 1. Entonces aquí, en la aplicación lo está mostrando. Cuando yo le digo eliminar, lo desaparece de la pantalla, y si yo voy a la base de datos y actualizo la tabla, lo que hizo fue actualizarlo a 2, al número 2 del estado. Entonces con esto lo que yo estoy haciendo es un borrado lógico. Entonces, para conectarme desde la aplicación a la base de datos local, yo debo tener en cuenta cuáles son los usuarios que tienen acceso a mi aplicación. Entonces, cuando yo estoy trabajando en mi servidor local, y estoy configurando mi aplicación, entonces el usuario es root. Este es el nombre del usuario por defecto que trae el hosting local. Cuando yo voy a instalar esta aplicación en el hosting en internet, yo debo crear ese usuario allá. A yo ya le coloco el nombre que yo quiera. Pero por defecto en mi SAM el usuario es root. Contraseña, password no le tengo. Eso representa esta variable P. El servidor, el nombre del servidor es localhost, como les decía. Ahora, y la base de datos se llama ejemplo. Entonces, cuando yo tengo estos datos, la base de datos se llama ejemplo, ¿sí? Cuando yo tengo estos datos configurados, yo voy a poder tener acceso a mi base de datos. Si alguno de esos datos no coincide, la aplicación no va a funcionar. Ejemplo, digamos que no le coloco la base de datos ejemplo, sino que le coloco ejemplo 1. Cuando yo voy a entrar a la aplicación, vamos a generar un dato acá. Le digo enviar. El dato no queda en la base de datos. ¿Sí? ¿Por qué no queda en la base de datos? Porque ese dato no quedó en la base de datos. ¿Por qué? Porque estaba utilizando un parámetro de base de datos de una base de datos que no existe. Cuando yo ya coloco el dato que corresponde y voy a ingresar a la aplicación y escribo el dato, le digo enviar, entonces ahí sí me aparece el dato ya con el registro 2. Bueno, esto es una aplicación muy sencilla que va a permitir grabar unos datos, que puede consultar los datos con el código. Con el código los va a poder consultar y que cada uno de ustedes va a poder eliminar el dato que suba. Por ejemplo, acá yo voy a poder eliminar estos dos datos, ¿sí? Recuerden que el borrado que se va a generar, nuevamente les repito, es un borrado lógico. Entonces aquí están los mismos datos, los datos no se fueron, sino que simplemente cambiaron de estado. Bueno, entonces vamos a entrar al servidor. Entonces, para ingresar al servidor, yo tengo ya un hosting creado. Listo, yo ya tengo un hosting creado. Entonces, aquí yo ya ingresé al hosting. Este es el hosting.
El hosting siempre va a tener una dirección IP en esta parte. Si no está la dirección IP, para este caso, como yo le tengo asociado un nombre, un dominio, porque pues comercialmente no es fácil decirle a una persona, vea, ingrese a mi página web, que la dirección es 152.202.64.36, o ingrese a mi página web, que la dirección es 108.106.1.140, ¿sí? Que es como normalmente se accede al servidor. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno le compra un dominio, que sea una palabra que es más fácil de recordar, y lo asocia uno al hosting para que la persona ingrese. Entonces es más fácil decirle aquí a una persona, ingrese a mi dominio o a mi página web, que es proyectosclub.com, que esperar a que una persona se aprenda una dirección IP. Entonces, acá aparece ya el hosting. Este es el dominio que tiene asociado, que es proyectosclub.com. Entonces, a grosso modo, ya con unos de ustedes habíamos visto pues hacia grandes rasgos qué es lo que tiene cuáles son los paneles principales que maneja el cPanel, es este, vea, cPanel. Les había dicho cuáles eran a grandes rasgos los que funcionan, pero entonces vamos a mirar en este caso solamente los que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar este primero, que es el de archivos, este segundo, que es el de base de datos. Aquí vamos a hacer la configuración de la base de datos, y hay que tener en cuenta uno muy especial, que es este de acá de seguridad. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con seguridad? Cuando nosotros tenemos una página, nosotros debemos agregarle al hosting una protección de seguridad que se hace mediante un certificado. Para este caso, aquí tenemos activado este certificado SSL. ¿Cuál es la diferencia entre una página con certificado SSL y una que no lo tenga? Cuando yo voy a ingresar a una página y esa página tiene esta letra S, es una página segura. Si yo voy a ingresar a una página, pero esa página no ingreso por esta ruta que tenga esta S, es una página que el navegador me la va a registrar como una página insegura. Miremos acá, quitémosle acá la S. HTTP, dos puntos, entonces miren, aquí aparece que la página no es una página segura. Entonces, si nosotros estamos trabajando con una página que no tenga un certificado, esa página es posible que en algunos firewalls de empresas no les va a dejar ingresar, o algunos proxy no van a permitir que se pueda ingresar a una página que no tenga un certificado de seguridad. Cuando yo ya ingreso por la versión segura de la página, https, dos puntos, // ¿sí? Entonces ya me muestra este candadito, ya no me dice que es inseguro, sino que incluso me permite ver información de seguridad de la aplicación. Entonces, por eso es necesario que cuando estemos trabajando en nuestra página, nosotros tengamos el certificado de seguridad del dominio. ¿Qué me hizo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este caso es crear un usuario, crear una cuenta FTP. Entonces, ¿qué es lo que hace? Perdona, ¿hay preguntas hasta acá? Lo que hemos visto. Levante la mano el que tenga alguna pregunta, si quieren, de una vez antes de continuar. No preguntas, listo. Vale, entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Vamos a crear una cuenta FTP. ¿Qué es una cuenta FTP? Una cuenta FTP es una cuenta que nos van a entregar a nosotros en caso de que nosotros no tengamos acceso al hosting,
o una cuenta que nosotros le vamos a entregar, si nosotros somos los encargados del hosting, nosotros debemos entregarle la cuenta a las personas que tengan que publicar algo en nuestro hosting, para que no tengan acceso a todo este panel donde pueden mover hasta la seguridad del hosting, sino que nosotros creamos una cuenta FTP y se la asignamos a la persona para que esa persona ya publique lo que desee publicar o lo que deba publicar. Entonces vamos a crear una cuenta FTP y la vamos a llamar todos, y le voy a asignar una contraseña. Le asigno una contraseña y le voy a crear una carpeta, le voy a asignar una carpeta. Vamos a decir que esta carpeta se llama todos también. Todos. Bueno, ahora vamos a mirar dónde es que queda creada esa carpeta. Voy a decirle crear cuenta, FTP. Aquí me confirma que ya quedó creada. Y aquí quedó creada la cuenta. Entonces quiere decir que si yo voy a ingresar a esa carpeta todos y voy a configurarla, estos son los parámetros con los que debo ingresar desde el FileZilla para poder colocar los datos allá. Entonces vamos a mirar a ver si funciona. Entonces me dice que el servidor es este, ftpproyectosclub.com. Entonces vamos a ingresar acá al FileZilla. Entonces vamos a colocar el servidor, vamos a colocar el usuario, FTP, contraseña, profe María Andrea, ¿qué pasó? No sé, profe, creo que se salió uno de sus usuarios. Dejó de No, aquí navegar. estoy. No, mira, aquí estoy, pero ya no tengo privilegio de moderador. Bueno, entonces un momento, vuelvo a ingresar. Ya, profe, ya tiene de nuevo los privilegios. Denme un segundo, por favor. Entonces, si quiere, coloque los comerciales ahí mientras me conecte otra vez. Vamos a esperar un momentico mientras el profe pueda volver a ingresar para asignarle de nuevo los privilegios y que nos pueda seguir compartiendo la temática. Listo, profe, ya tiene asignados los privilegios. Listo. Listo, bueno, entonces continuamos acá. Entonces tenemos el usuario FTP, muchas gracias, profe. Tenemos el servidor y le decimos conexión rápida. Entonces, es así de sencillo conectarse. Vean. ¿Qué hicimos? Vinimos, creamos la cuenta, le asignamos una contraseña y simplemente colocamos estos parámetros. Simplemente colocamos estos parámetros para podernos conectar.
Entonces, ¿qué colocamos acá? Colocamos el servidor es este, ftpproyectosclub.com, el nombre de usuario, todos @proyectosclub.com, y en caso de que lo hubiera solicitado la aplicación, el puerto por el que se conecta el protocolo FTP, que FTP significa protocolo de transferencia de archivos, transfer file, protocolo de transferencia de archivos. Entonces le diríamos que por el puerto 21, que sería el que colocaríamos acá. Entonces, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos conectando a esa carpeta. En esa carpeta en este momento no hay nada. Pasar los archivos allá es muy sencillo, ¿Cómo se pasan los archivos? Lo que me aparece en este lado de la aplicación es lo que está en mi computador. Y lo que aparece en este lado es lo que está en el sitio remoto o en el hosting donde voy a colocar los datos. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Entonces, lo que debo hacer es simplemente arrastro las carpetas que tiene mi aplicación al servidor y esta se copia. Listo, bueno, entonces ahí ya hice la transferencia de los archivos. Pero entonces hay una cosa, resulta que esta base de datos que yo les mostré a ustedes acá, esta base de datos la tengo yo, es en mi servidor local, aquí en mi servidor local. Y yo necesito colocar esta base de datos, esta estructura de base de datos en el hosting para poder que ahora ustedes puedan ingresar y también grabar datos allí. Entonces, ¿cómo hago ese proceso? Yo vengo y le digo que la base de datos ejemplo, le digo que la voy a exportar, continuar, y él me descarga una copia de la base de datos de lo que tengo acá. ¿Qué debo hacer ahora? Necesito ir al hosting, esto es el servidor local, localhost. Ahora lo que necesito ir es a este hosting y montar la base de datos allá. Entonces ahí vengo a este segundo campo. Pero entonces acá tengo que crear otra cuenta para la base de datos. Entonces, miremos aquí, base de datos. Como estoy trabajando y le colocamos a la cuenta que hicimos ahora, le colocamos todos y la carpeta todos también. Entonces vamos a crear aquí, vamos a crear ahora el usuario, pero no se vayan a confundir, porque una cosa es el usuario de FTP y otra cosa es el usuario de la base de datos. Entonces vamos a crear aquí una base de datos que la vamos a llamar ejemplo y le digo crear base de datos. Listo. Ya con esto ya quedó la base de datos creada. Entonces vamos aquí al phMyAdmin. Entonces tengan en cuenta que se me va a abrir una pantalla parecida a esta, pero esta es la del localhost. Entonces voy a cerrar ya esta para no confundirnos. Venimos acá y le digo phpMyAdmin y aquí se me abre esa misma pantalla que tengo yo en el sitio local, pero ya no se me va a abrir en el localhost, sino que ya se va a abrir en el dominio que tengo, proyectosclub.com. Y me aparece ya aquí creada la base de datos. ¿Qué es lo que debo hacerle a esta base de datos? Voy a importar los datos que descargué de mi servidor local. Entonces acá le digo, en el servidor local le dije exportar, acá lo que le digo es importar. Selecciono el archivo, debe estar aquí en descargas, ejemplo, vean, el que creamos ahorita a las 9:34, le digo abrir, continuar, y entonces ya tengo aquí la tabla ejemplo, que fue la tabla que creé, que los datos que subimos ahora ya en el servidor local. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo la base de datos, ahora lo que necesito hacer es que la aplicación se conecte a esa base de datos. Lo que debo hacer es configurar estos datos. Aquí en la conexión, como yo estaba trabajando de forma local, yo le dije root, porque es el servidor local, password no tiene password, el servidor es localhost,
y la base de datos ejemplo. Entonces, voy a configurar estos datos allá en mi conexión del servidor remoto. Entonces, vengo aquí al panel principal, donde tengo bases de datos, y voy a crear, ya tengo creada la base de datos, que es esta ejemplo. Ahora lo que voy a crear es un usuario. Entonces voy a crear un usuario que se llame todos. Voy a crear una contraseña. Más segura, pongámosla más segura. Pero que no se me olvide. Listo. Venga, yo la copio acá de una vez. Le voy a decir que el password es todos @*1. Listo. El usuario fue este que creamos acá. Y el usuario lo vamos a asociar todos a la base de datos ejemplo. Le digo añadir. Añadir con todos los privilegios y hacer cambios. Entonces acá tengo el usuario, es este. Entonces acá lo voy a colocar usuario. La base de datos es esta. El servidor sigue siendo localhost. ¿Por qué en este caso el servidor sigue siendo localhost? Porque allá en ese servidor, ya no es mi servidor local, pero allá en ese servidor yo ya monté los archivos y los archivos van a estar colocados en el mismo servidor. En Proyectos Club va a quedar la aplicación y va a quedar la base de datos. Entonces, como estoy allá en el mismo servidor local, entonces le digo que se conecte al localhost. Grabo este archivito y lo subo acá por el FileZilla, que es por donde suben los archivos. Le digo Conex y ya queda subido. Entonces voy a hacer una prueba acá. Voy a escribir proyectosclub.com/todos y ya aparece la aplicación allí. Me gustaría, por favor, que ingresen a este link. Ya lo coloco acá. Ingresen, por favor, a este link y hacemos la prueba. Escriben datos acá y le dan enviar. Y aquí aparece ya el dato creado. Hagan ustedes el mismo ejercicio, por favor, allá. Yo empiezo a mirar quiénes están grabando datos, que no estén dormidos. Vale, entonces, yo aquí a la aplicación le hice algo. Ya la aplicación le hice algo acá. Cuando ustedes graban los datos, vamos a mirar acá la base de datos. Eso, voy a borrar estos de acá, estos primeros. Cuando ustedes graban los datos, yo lo que estoy capturando aquí es la dirección IP del computador de donde ustedes se están conectando. ¿Esto para qué? Con esto yo lo que estoy haciendo es una validación para que ustedes puedan eliminar únicamente los registros que haya grabado cada uno.
Entonces, como yo grabé este Mario Ruiz, a mí me aparece este botoncito de eliminar. Imagino que a ustedes allá les debe estar apareciendo, debe actualizar la página y les debe aparecer los nombres de los que están cargando acá, pero solamente al propietario del dato es el que le aparece la opción de eliminarlo. Eso. Entonces solamente el dueño del dato es el que puede ir a eliminarlo. Vale, entonces, preguntas. Profe, yo creo que la explicación ya está. Ahora lo que falta es preguntas y voy a hacer un resumen hacia grandes rasgos explicando qué fue lo que hicimos acá. Profe María Andrea, profe Noralivi, no sé si de pronto quieran agregar, enmendar o corregir algo o sugerir. Listo, entonces vamos a hacer el resumen. Entonces, ¿el resumen cuál es? El resumen es el siguiente. Yo tengo en mi computador una aplicación, que es el proyecto, este es mi proyecto, cada uno de ustedes tiene su proyecto. Y necesitan publicarlo para que todo el resto del mundo lo pueda ver, todo el que tenga acceso a Internet lo pueda ver. Listo. Incluso el link, estaba mirando acá, desde el celular pueden hacer la prueba también. En ese link y pueden hacer la prueba. Bueno, entonces, yo tengo mi proyecto, ustedes desarrollaron su proyecto, utilizaron el procesador de texto que desean, con el que se sienten más cómodos, pero entonces desarrollaron su proyecto. Su proyecto tiene una base de datos. Si el proyecto es si el proyecto es de ARSI, pues debe tener una base de datos. Si el proyecto es de multimedia, debe tener una base de datos donde van a almacenar ustedes la información que tiene su página. Entonces eso quiere decir que ustedes deben tener al menos una base de datos y deben tener unas tablas donde van a almacenar esa información. Como eso lo tienen aquí en su servidor local, ustedes deben ir a colocarlo en un hosting para poder que sea público. Entonces, debemos pasar a nuestro hosting dos cosas: la carpeta donde tenemos el proyecto, y segundo, debemos llevarnos la base de datos para poder que nosotros la diseñemos acá, pero la base de datos la debemos colocar en el sitio donde esté la aplicación, que es en el hosting que vamos a utilizar. Para hacer ese proceso, ¿cómo lo hacemos? Entonces debemos ingresar al hosting que adquirimos, sea un hosting pago, sea un hosting gratuito, nos vamos a tener acceso al cPanel. Es lo que cambia entre una versión de cPanel y otro es muy poco. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Primero que todo necesito crear una cuenta FTP, que con esa cuenta FTP es que yo me voy a conectar para subir o descargar los archivos. Subir y descargar los archivos. Ahí no estoy hablando de la base de datos, sino los archivos de la aplicación. Entonces, creo el usuario, le asigno una contraseña y genero el usuario. Cuando ya tengo el usuario creado, entonces desde FileZilla yo vengo y me conecto colocando el servidor, el usuario y la contraseña que yo la haya generado o que me la hayan entregado. Cuando yo tengo el acceso, el usuario que yo tengo tiene asignada la carpeta también donde van a quedar los archivos, a la que tengo acceso. Entonces, cuando yo me conecto, lo que hago es que cargo los archivos allá utilizando esta aplicación.
pasándolos desde mi computador, que es esta la conexión, hasta el servidor remoto. Con eso, ¿yo qué he hecho? Yo lo que he hecho es subí los archivos al hosting. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que subir la base de datos. ¿Cómo subo la base de datos? Entonces, genero una copia de mi base de datos, entro a mi servidor de base de datos, perdón que se me perdió acá, entro a mi servidor de base de datos y le digo exportar, señalo mi base de datos y le digo exportar. Él me genera un archivo de tipo texto, que véalo acá, se llama ejemplo.sql. Él me genera este archivo de tipo texto y entonces yo lo debo colocar en mi servidor. Entonces voy a cerrar. Entonces acá ya tengo mi servidor. ¿Qué es lo que gestiono yo en mi servidor? El usuario FTP es solamente para la carga de archivos. Ahora tengo que venir a crear la base de datos. Entonces creo la base de datos y creo un usuario asignado para mi base de datos y con una contraseña. Ingreso a la base de datos, y lo que hago después de que esté en mi base de datos es subir, importar lo que exporté del SAM de mi computador. Entonces digo acá importar y lo selecciono el archivo y le digo abrir. Cuando yo le digo importar, ya esa base de datos me queda aquí en mi en el hosting. Sí, ya aquí me queda en el hosting. Ahora, ¿qué hago? Resulta que como yo a esta base de datos le asigné un usuario y una contraseña, entonces debo ir a mi aplicación y configurar esos datos en la conexión que tenga mi aplicación. Entonces, si yo le asigné un usuario, un password, el servidor normalmente siempre va a ser localhost en un 99% de las veces. Y el nombre de la base de datos. Para este caso la base de datos quedó con este nombre, Project Club ejemplo. Estos son los datos que yo le coloco a mi aplicación para poder tener el acceso. Ya ese archivito de conexión con el FileZilla lo subo donde debe quedar de mi aplicación y ya lo que resta es hacer las pruebas de conexión como hicimos ahora, que ustedes ingresaran, que yo ingresara y que pudiéramos ver la aplicación y pudiéramos interactuar con ella. Entonces con eso pues ya queda el resumen también de lo que acabamos de ver. Si tienen alguna pregunta, duda, consulta. Karim Rocío me dice que quiere ver el código. Listo, Karim. Venga, yo les hago una recomendación también. Mi correo es y mi correo, ahí le estoy publicando mi correo, y mi número de teléfono. Cuando ustedes estén desarrollando la aplicación y si necesitan alguna orientación o algo para que tenga que ver con el proyecto y con la publicación, se pueden comunicar conmigo, que en horario de oficina yo les puedo también ayudar a revisar esa parte. Bueno, aquí me pregunta que si pueden mirar el código, exactamente qué necesitan mirar del código. El código es un código muy sencillo, de 29 líneas acá. Este es un código HTML que tiene unas etiquetas normales y que tiene que está utilizando dos frameworks. Uno de ellos es jQuery. Unas etiquetas acá normales. El código de JavaScript son unas funciones, que está la función grabar datos, traer los datos y generar el listado de los datos y eliminar los datos. Y en cada uno de estos estoy utilizando un método Ajax de jQuery y estoy invocando un archivo de PHP. Y los archivos de PHP también están incluidos acá. Connex, eliminar PHP, grabar PHP, listado.php, traer PHP.php. Y este es el script de la base de datos que subimos ahora.
Listo, ¿alguna pregunta? Karin, si tiene micrófono podemos hablar. Si quiere, pues que le detalle algo del tema relacionado con el código. ¿Algo específico Karin quiere ver del código? La conexión, este código de acá, ¿no? La conexión en PHP, los algoritmos de PHP, este es un actualizar. En eliminar yo no elimino, sino que lo que hago es actualizar el dato, convertirlo en 2, el estado. Cuando voy a grabar se utiliza el insert, el listado es un select cuando estoy consultando. ¿Sí? Bueno, yo ya aquí ya terminé. Si tienen alguna pregunta, algo para agregar o algún tema relacionado con la publicación del proyecto. ¿Por qué tanto silencio? Listo, profe María Andrea, profe Nora Living. Entonces, Muchas gracias, profe, por la explicación. Pues yo creo que es muy claro, pues sé que para algunos aprendices pues es nuevo, sí, lo del código, lo que tiene que ver las tablas, las bases de datos, que PHP, que MySQL, sí, son terminologías que son nuevas para muchos, pero de igual forma son temas que se van a abarcar, digamos, el otro año, sí, para algunas fichas, pero es bueno que sepan hacia dónde vamos proyectados, ¿sí? Para otros, como el caso de producción de multimedia de la ficha 1565-395 y de la 1565-397, ellos querían de pronto profundizar un poco lo que tenía que ver el tema con base de datos. Yo espero que haya quedado claro. De igual manera, si tienen dudas, inquietudes, me las pueden hacer a través del foro, o si no, también podemos buscar la ayuda del profesor Mario. Él muy amablemente nos ha facilitado su número de celular y su correo electrónico. En cuanto a producción de multimedia, la ficha que está iniciando, no se asusten por lo que están viendo, por favor, ¿sí? Yo sé que ustedes hasta ahorita están haciendo su propuesta, lo que piensan hacer, lo que piensan desarrollar, ¿sí? Pero sí quería que tuvieran claro, cuando ustedes ya hayan desarrollado su propuesta y eso, y tengan unos elementos ya realizados que se le van a ir pidiendo en el transcurso de la titulada, cuando lleguemos ya a una instancia más adelante, van a tener que publicar lo que han trabajado. Entonces, quería que mostrarles un poquito hacia dónde nos vamos a dirigir. Y en análisis y desarrollo de sistemas de información, pues este tema sí es de gran utilidad para ustedes, porque ustedes están construyendo tablas en este momento, están construyendo modelos relacionales, están construyendo modelo entidad-relación, vieron todo lo que tenía que ver con casos de uso y eso. Y resulta que en este tema que ustedes han venido haciendo de tablas y eso,
ahí se pueden dar cuenta cómo más adelante lo vamos a aplicar, ¿no? El profe Mario nos explicaba un ejemplo con una tabla, ¿cierto? Dentro de la base de datos. Ya más adelante, digamos, este modelo que ustedes han hecho relacional, vamos a tener lo que pasar a este motor de base de datos, ¿sí? Y ya vamos a ver más de pronto funcional lo que nosotros estamos haciendo en nuestro análisis, ya lo vamos a ver ya hecho como una realidad de que de ahí se pasaron unos atributos, de allí se pasaron una cantidad de datos y para qué me están sirviendo esos datos, ¿sí? Entonces, ya ahí empiezan a jugar varias cosas, pero pues quería también que ustedes supieran sobre este tema y se animaran a seguir con esta titulada y a seguir con las evidencias y a seguir trabajando fuertemente como lo han venido haciendo. Profe Nuralivi, no sé si de pronto tú quieras aportar algo esta noche a tus aprendices o comentarnos algo en esta noche, profe. Hola, buenas noches, profe María Andrea y profe Mario Alexander. Bueno, en este momento no ingresó ninguno de mis aprendices, pero igual muchas gracias, profe Mario, por la explicación. Esto queda muy clara la temática. Yo creo que los aprendices les ayuda bastante a resolver las dudas que de pronto tenían. Muchas gracias, María Andrea, por la invitación. Igualmente fue muy gratificante y qué bueno poder reforzar las temáticas a través de la explicación del profe Mario, que fue excelente. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Gracias, profe Nuralivi. Espero que pues esta sesión sea de gran ayuda para usted, para sus aprendices, para nosotros. Para mí es un gusto tenerlo esta noche también, profe. Usted ha sido de gran ayuda y sé que sus aportes son muy valiosos también para nuestras vidas, ¿sí? El profe Mario acaba de enviar un archivo .rar con el código. Por favor, solamente es guardarlo, ¿sí? Y tenerlo ahí. Para Karim, pues este código a lo mejor va a ser de gran ayuda, Karim, para que por favor lo miremos y pues claro está que para todos los que estamos presentes en esta noche. Quisiera saber si está claro hasta el momento lo que llevamos, ¿sí? Por favor, para los que quedó claro, hagamos un chulito, ¿sí? Y si hay alguna pregunta, pues alcemos la manita. Ok. Entonces voy a seguir avanzando rápidamente. Vamos a dar unas pequeñas conclusiones. Bueno, entonces el cierre de nuestra formación está para el 14 de diciembre del 2018. Recuerden revisar sus calificaciones, por favor. Si tienen alguna inquietud sobre sus calificaciones, no duden en hacerlas a través del foro, ¿cierto? Del área técnica. Y nuestro inicio de la formación, recordemos que está programado aproximadamente para finales del mes de enero, principios del mes de febrero del año 2019. Con esta frase quiero despedirme en esta noche diciéndoles a ustedes que cuando sientan que se van a rendir en algo que han empezado a hacer en sus vidas, piensen por un instante el por qué empezaron, digamos, esa meta, ¿sí? No desistan a la mitad del camino, sigan perseverando, sigan luchando. Esto también es para este estudio que ustedes están realizando. En el caminar a lo mejor se van a presentar dificultades, ¿cierto? Pero de ahí depende de cada uno de nosotros que podamos superar esas dificultades y podamos salir más allá, adelante y alcanzar esas metas que tanto se han propuesto. ¿Sí? Les deseo que tengan una feliz Navidad, que tengan un feliz año. El deseo para nosotros como instructores es que el próximo año estemos todos reunidos con ustedes de nuevo y poder seguir en esta bonita tarea que hemos empezado a hacer con ustedes, ¿sí? Que es poderles brindar algo que la vida nos ha dado, que han sido
conocimientos, pero no solamente eso, sino poderlos ayudar para que ustedes logren también este objetivo que se han planteado hacer. Muchas gracias por el compromiso, muchas gracias por la actitud que muchos de ustedes han tenido, por la entrega que han tenido con la titulada. Y, profe Mario, muchas gracias, de verdad. Le agradezco a usted, Dios la bendiga grandemente. Gracias por esa explicación, gracias por su tiempo, ¿sí? Gracias por facilitar esta noche estos conocimientos para nosotros. Y gracias también por ese aporte que usted ha hecho, por esa entrega también que usted hace con sus aprendices y eso se ve reflejado en esta noche, profe. De verdad, muchísimas gracias. Y profe Noralini, también muchas gracias por estar presente en esta noche. Con esto me despido. Muchas gracias por todo. Podemos irnos retirando de la sala, por favor.